Hola a todos, bienvenidos nuevamente a este espacio Aprendiendo Juntos. Mi nombre es Carolina Jiménez, soy psicóloga voluntaria de la Fundación Huellitas en el Alma. El día de hoy hablaremos de un tema muy importante que es el manejo de las emociones. Primero que todo, ¿qué es la emoción? Esta se puede definir como el sentimiento o percepción de los elementos y relaciones de la realidad o la imaginación. Podemos expresarlo de manera fisiológica cuando hay cambios en nuestro comportamiento o cuando vemos que cambia el latido del corazón, cuando empezamos a expresar mucha sudoración, cuando el ritmo cardíaco aumenta. Incluye también algunas reacciones en la conducta, como lo es el bienestar, la ansiedad, el estrés. También podemos ver llanto, también podemos ver agresividad. Hablaremos de las emociones positivas y las emociones negativas. Entonces, ¿cómo diferenciamos estas emociones? Las emociones positivas están relacionadas con sentimientos agradables, que se entiende como una situación beneficiosa para nosotros. Por ejemplo, la felicidad y la alegría. ¿Qué tipo de beneficios trae estas emociones? Nos ayuda a aumentar la atención, la memoria, la conciencia. Cuando experimentamos este tipo de emociones tenemos más ganas de hacer las cosas y nos desempeñamos mejor en la situación o la profesión que estemos realizando. Por otro lado, las emociones negativas son ese tipo de emociones que estimulan sentimientos desagradables. Son situaciones que se presentan como dañinas para nosotros, lo cual permite que la persona active esos recursos de afrontamiento o mecanismos de defensa. Las emociones negativas nos advierten de las determinadas circunstancias consideradas como amenazas o desafíos. Un ejemplo muy básico de emociones negativas sería el miedo, la ira o la tristeza. Inclusive podemos también poner en este espacio lo que es la ansiedad o la depresión. Bueno, y ahora, ¿cómo manejamos este tipo de emociones negativas? Te voy a dar 5 tips para que tú los puedas realizar en casa y así manejes estas emociones negativas. Nuestro primer tip. Este primer tip nos habla de recordar nuestras virtudes y nuestros éxitos, ya que al momento que empezamos a recordar cuáles son nuestras virtudes y cuáles son nuestras partes fuertes, empezamos entonces a disminuir este sentimiento negativo. Entonces, cuando tenemos este sentimiento negativo, vamos a recordar la situación y vamos a intentar exigirle a nuestra mente que empiece a recordar cuáles son nuestras virtudes y nuestros éxitos para que este sentimiento negativo vaya bajando. Nuestro segundo tip nos habla de distraer la atención hacia un asunto en concreto. Si ya empezamos con este sentimiento o esta emoción negativa, lo que tenemos que hacer es intentar bloquearla con otro tipo de atención. Entonces, debemos hacer o direccionar esta emoción hacia otro lado o simplemente intentar pensar en otro tipo de situación. Así se va bloqueando este sentimiento negativo o esta emoción negativa y ya en el momento que nos demos cuenta ni siquiera ya estamos pensando en esa emoción. Tercer tip, nos habla de piensa en el futuro más inmediato. Las emociones son muy intensas y pueden provocar que te olvides de que hay un futuro y que tus acciones van a ser consecuencias, aunque en ese momento tan solo seas capaz de vivir el presente y de concentrarte en la emoción que estás teniendo en el momento. Y tu frustración o tu enfado o nervio va a generar que sea más importante. Pero seguirás sintiendo esto la semana que viene. Por eso es muy importante pensar en el futuro más cercano, porque posiblemente en la semana siguiente ya no vamos a tener este tipo de sentimiento. Cuarto tip nos habla de meditar habitualmente. Es importante que establezcamos un espacio determinado en nuestro diario vivir para poder meditar. Siempre que empezamos a meditar, que vamos a generar que nuestra mente se relaje. Entonces, cuando empecemos a tener este tipo de hábito, al momento de que se vaya a generar un sentimiento o una emoción negativa, no va a ser con la intensidad que se generó en un principio, ya que ya lo estamos controlando por medio de la meditación. Otro beneficio de la meditación es que nos ayuda mucho a controlar la ansiedad. Entonces, eso también nos ayuda para poder controlar la emoción o el sentimiento negativo. Por último, nuestro tip número 5
nos habla de darnos permisos para preocuparnos más tarde. ¿Qué quiere decir eso? Que si en este momento no tenemos la energía suficiente para poder dar una solución a la situación que estamos viviendo y nos empezamos a llenar de muchas emociones o sentimientos negativos, lo que vamos a generar también es que el problema se vuelva mucho más grande. Entonces podemos darnos permiso de decir, después me ocupo de esta situación, por el momento estoy en otra. Y de esa manera podemos ir disminuyendo ese sentimiento negativo, y al momento que decíamos que ya podemos darle una solución, vamos a tener nuestra mente totalmente despejada para poder dar un excelente resultado. Bueno, espero que este tipo de herramientas les funcionen, que las apliquen a su diario vivir. Cualquier duda, cualquier pregunta, se pueden contactar con nosotros porque estamos aquí para poderlos ayudar. Dios los bendiga.